Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. Segundo vídeo de esta serie en la que estamos trabajando de Excel e interactuando con archivos TXT o CSV con base al objeto File System Object. Te invito a que sigas conmigo y vamos a terminar los ejercicios que empezamos en el vídeo 1 de esta serie. Así que sigue conmigo. Entonces, en el vídeo de la semana pasada, lo que vimos fue cómo crear un archivo y escribir en él, ya sea TXT o CSV, y también cómo exportar los datos que tenemos en esta tabla de Excel a un archivo TXT o CSV. Y los exportábamos uniendo todos los campos en una sola línea y cada campo de nuestra columna lo estábamos separando por un carácter separador o delimitador, ya sea coma, punto y coma y vertical, y que lo hice en este formulario para poder practicar de manera dinámica. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer en este segundo vídeo son los códigos de estos dos botones, es decir, de importar el contenido que podamos tener en un archivo TXT o CSV a una hoja de Excel. Así que vamos a nuestro código y vamos a comenzar. Entonces voy a cortar este procedimiento, que es el de importar contenido, y comenzamos su código. Y para hacerlo un poco más dinámico y permitir que la persona usuaria pueda elegir el archivo, vamos a utilizar un objeto FileDialog. Entonces voy a declarar una variable de tipo que la llamo de esta manera y es de tipo office.fileDialog. Entonces vamos a asignar dicho objeto es igual a application.fileDialog y luego de las 4 opciones disponibles elegimos la primera, que es Dialog File Picker, es decir, elegir una opción de esas. Después voy a declarar una variable que la llamo, por ejemplo, nombre archivo seleccionado de tipo string, donde recogeremos. Y luego vamos a escribir dentro de una instrucción with para nuestro objeto FileDialog. Entonces cierro la instrucción with y vamos a comenzar a poner algunos argumentos. Por ejemplo, podemos poner el título, pues seleccionar archivos TXT o CSV. Perfecto. Luego permitimos selección múltiple, vamos a decirle que no. Después vamos a poner initial file name, es decir, donde queremos que se abra inicialmente, pues le podemos poner this workbook.path, es decir, en la ruta donde tenemos la carpeta. Bien, y ahora vamos a hacer filters y vamos el método clear. Borramos los filtros por si acaso y ahora vamos a añadir nuevos filtros. Solamente que, mira, vamos a añadir filters nuevamente, punto el método add. Entonces, ¿qué vamos a añadir? Pues archivo txt, coma, ¿y de qué tipo van a ser? Pues este carácter, es decir, cualquier nombre, perdón, punto txt. Cerramos. Bien, ya lo tenemos. Y esto vamos a copiarlo y ponemos aquí archivo CSV y aquí le cambiamos la extensión a CSV. Déjame ver aquí. CSV, correcto. Y ahora tenemos que hacer la validación. If.show es diferente de menos 1, entonces voy a cerrar la instrucción with. Esto es para validar si no seleccionamos ningún archivo. Entonces msgbox no has seleccionado ningún archivo. Y algo importante, tenemos que hacer un exit sub. Y si seleccionas el archivo, entonces lo que le estamos recogiendo en esta variable de tipo string que hemos declarado ahí arriba, pues será igual al
lo que tengamos el selected items en el 1, porque será siempre el 1 porque no permitimos una selección múltiple. Muy bien, con esto me parece que lo tendríamos. Pero incluso vamos a hacer aquí, mirad, vamos a hacer una validación. Entonces, si por ejemplo, si if mi punto el combo box 1 punto value es igual a, teníamos txt, entonces vamos a añadir este filtro. Aquí cerramos el enif y lo que vamos a hacer es, déjame copiar todo esto de aquí, lo copio, aquí pongo else y uniéndolo a esto, else if, y aquí sería csv, entonces añadiremos este tipo de filtro. Entonces ya, según lo que tengamos en nuestro formulario, nos debería funcionar. Vamos a hacer un pequeño test, es decir, si yo abro esto, tenemos txt, exportar tabla, no, importar tabla, me dice que no es válido porque me he dejado el igual. Claro. Entonces cierro. Muy bien. Vamos a hacer otra vez. Importar Excel, ¿ves? Y se nos abre nuestro cuadro de diálogo con nuestro título. Aquí tenemos txt, ¿sí? Le podemos poner el nombre que queramos y aquí ya podríamos seleccionar el archivo y continuar. ¿De acuerdo? Ahora, no hay ningún archivo seleccionado. Si seleccionamos el CSV, damos a importar y en este caso son archivos CSV. Es decir, el filtro condicionado nos está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? No hay ningún archivo. Cierro, volvemos a nuestro código. Muy bien, estábamos en este punto. Para ello vamos a aprovechar nuestros códigos que teníamos antes. Vamos a copiar todo este código y nos lo vamos a pegar ya aquí debajo. Muy bien. También vamos a copiar estas dos estructuras aquí que teníamos y las vamos a pegar aquí debajo. También voy a copiar esta instrucción, la voy a pegar aquí y también para el objeto file dialog que asignamos aquí, pues vamos a establecerlo en nothing cuando termine. Bien, entonces ya tenemos esto aquí. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra asignación de este objeto. Entonces, set, nuestro objeto NA, va a ser igual a el objeto file system object.open text file y vamos a pasarle los datos. Mirad, entonces, ¿cuál es el archivo? Ahora es el que hemos recogido en esta variable al utilizar el file dialog. Muy bien, ¿qué vamos a utilizar aquí? For reading, es decir, ahora solo vamos a querer leer el contenido, ¿sí? No necesitamos ni escribir, ni sobreescribir, ni escribir al final. Entonces, for reading. Y también podemos poner true o false. No sería ningún inconveniente. Puede funcionar perfectamente con false porque no necesitamos crear ninguno, ¿de acuerdo? Y luego también pues vamos a utilizar este close, ya que lo hemos abierto para leer, cerraremos. Ya tenemos el objeto creado. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a querer llevar el contenido a nuestro libro de Excel, pero si yo estoy en esta hoja me lo sobreescribiría. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear una nueva hoja. Crear nueva hoja. ¿De acuerdo? Y para ello, pues mira, Worksheet, nuestra colección de hoja, añadimos. ¿Dónde queremos añadirlo? Pues, por ejemplo, after, igual, también Worksheets. ¿Y qué hoja? Pues también worksheets.count, es decir, al final de todas las hojas. Ya tenemos nuestra hoja creada nueva. Por tanto, al crear una nueva hoja, esta pasa a ser la hoja activa. Siguiente, vamos a crear dos variables que van a ser, por ejemplo, str, porque quiero que sea string, línea,
de tipo string y luego voy a crear otra variable que va a ser una variable array, que la voy a llamar columnas CL de columnas línea y es de tipo variant. Esto es importante que sea variant, ¿de acuerdo? Muy bien. Estamos dentro de este archivo, porque ya hemos creado uno de tipo de TextStream, y entonces ahora vamos a hacer un ciclo do while, mientras que nuestro objeto NA punto, y aquí vamos a utilizar una propiedad que es addTheStream. Entonces, esta propiedad es o verdadero o falso. Entonces, os explico. Entonces, o verdadero o falso, y vamos a terminar nuestro ciclo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta propiedad nos devuelve verdadero o falso si estamos al final del stream. Si estamos al final, nos devuelve verdadero y si no, falso. Por tanto, mientras nos devuelva falso, vamos a seguir haciendo una serie de instrucciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirar, a esta variable de línea, ¿a qué va a ser igual? Pues mirar, va a ser a lo que tenga nuestro objeto NA y como estamos leyendo, pues ahora vamos a leer, ¿sí?, lo que tenga nuestra línea, readLine. El método readLine asigna a esta variable todo lo que tenga una línea en nuestro archivo txt o csv. Segundo punto, vamos a actuar ahora con esta variable array. Muy bien. Entonces, para esta variable array es igual a VBA punto la función split, que ahora explico qué hace la función split, ¿de qué? De lo que tenga nuestra variable línea y y un carácter separador. Pero entonces vamos a utilizar como carácter separador, voy a utilizar aquí coma solo momentáneamente. Y os explico. Y ahora ese carácter coma, para que no me saltaría un error, vamos a recoger el valor de esta variable y lo vamos a sustituir aquí. Y explico brevemente. Entonces, la función split lo que devuelve es un array. Es decir, lo que va a hacer, estábamos leyendo una línea, entonces la función split lo que nos devuelve, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Bien. Es decir, en realidad nuestro archivo de texto, ¿sí?, tiene 1, 2, 3, 4 columnas separados por caracteres, en este caso comas. Entonces lo que nos va a devolver la array es una array que va a tener 4 filas y una columna y en cada fila va a extraer esa función split el valor hasta que tenga la coma. Al siguiente hasta que tenga la coma. Entonces tenemos todos los datos en una variable array por línea. Muy bien, ya los tenemos allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a recorrer los valores de esa variable array y se los vamos a pasar a la hoja. Entonces, vamos a declarar aquí encima también otras variables que voy a llamar fh, que sería, por ejemplo, de tipo long y de tipo long también. Ahora vais a ver. Entonces, for i igual a lbounds de qué? De nuestra variable array, to ubounds también de nuestra variable array, next i, y lo que vamos a hacer es pasar los datos. Entonces, en nuestra hoja activa, que al crearla es la hoja activa, en las cells que vamos a poner, mira, vamos a poner 1 para fila. Luego ahora lo vamos a cambiar. Y la columna es igual a i más 1. ¿Ok? Entonces, ahora explico todo. Value es igual a lo que tenga nuestra variable array, ¿en dónde? En i. Entonces, esta función... Bien, esta función split que hemos dicho que recogía los datos en una variable array,
es importante que no he mencionado que es siempre de índice 0. Por tanto, cuando yo estoy recorriendo los valores de ese array y este valor de lbound es igual a 0, pero yo tengo que pasar a la columna 1, por tanto le sumo un valor a la columna 1. Vale. Y ahora fh, que lo hemos dejado sin asignar, pues ahora mirad, lo que vamos a hacer es asignarlo a 1, que va a significar nuestra fila. Entonces, en vez de pasar 1, le pasamos el valor de 1. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cuando termina el ciclo, ¿sí? Decimos que fh es igual a fh más 1. ¿Ok? Entonces, mirad, lo que está haciendo es, voy a recorrer todo esto, recojo todos los valores de la línea, luego con la función speed los extraigo, luego paso los valores a la hoja, en la cual a través de esta variable vamos añadiendo una fila y la columna va en función de lo que tengamos en nuestra variable array. ¿De acuerdo? Luego cerramos nuestro objeto, ¿de acuerdo? Y me parece que ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Para ello vamos a nuestra hoja, abrimos, mirad, también aquí podemos ver los archivos, llamamos al formulario, vamos a importar. En este caso teníamos txt, nos permite este archivo. Seleccionamos el archivo, damos a aceptar y observar cómo me ha creado una hoja nueva y me ha traspasado los datos correctamente. En este caso, los datos al pasar de una variable array, los valores de fecha no tienen formato de fecha, son valores numéricos. Ahora tendríamos que formatear un poco todos estos datos, pero es sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el segundo ejercicio, recordar que la tabla exportada en CSV, mira, vamos a abrirlo con TXT, solamente para que veáis un detalle o recordar un detalle. Habíamos exportado los datos con el carácter separador de la barra vertical, ¿de acuerdo? Cerramos. Por tanto, si queremos hacer con CSV, recordar que era barra vertical, entonces vamos a importar los datos, elegimos el archivo CSV, aceptar, y vamos a observar también que el resultado es el mismo. Muy bien. Entonces volvemos una vez al código. Entonces, ¿qué ocurre? Este código nos sirve de manera muy general para importar cualquier tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejercicio es de importar a Excel personalizado. Os pongo en contexto. Esta situación sería porque el código que hemos hecho antes he dicho que era un poco más general, pero suponer que os llegan archivos TXT o CSV que siempre vienen con la misma estructura, es decir, el mismo número de columnas y cada columna tiene siempre los mismos tipos de datos, ¿de acuerdo? El mismo tipo formato de datos. Entonces podemos personalizar un poco más e importar esos datos. Entonces esto es lo que quería mostrar para este código. Por tanto, accedemos a su código, voy a cortar, vamos aquí debajo, voy a copiar también esta línea de puntos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es vamos a copiar todo el código que teníamos, que hemos hecho con anterioridad. Lo copio porque nos va a servir casi todo y vamos a hacer alguna variación. Bien, ¿dónde vamos a hacer las variaciones? Es decir, el archivo esto nos sirve perfectamente, todo esto perfectamente. Entonces, mirad, en realidad donde vamos a hacer la variación es aquí, porque en este conjunto de datos, por ejemplo, que hemos importado aquí, este es texto, este también, este nos importa valor numérico. Mira, la única diferencia importante sería que son valores de fecha, pero que nos las pasa como número. Entonces, lo que queremos hacer es que nos venga ya con formato de fecha. Muy bien, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso en concreto? Pues, por ejemplo, mira, podemos hacer aquí una validación. Si, por ejemplo, i es diferente de 2, y ahora explico por qué 2 en if. ¿Por qué 2? Porque estamos recogiendo los valores de la variable array, ¿sí? Que tiene índice 0. Por tanto, el índice 0 sería el 0 para los datos de esta columna en el array, 1
para esta, 2 para esta. Por eso estoy diciendo que si es diferente de 2, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, podemos pasar estos datos tal como estaban. Muy bien. Y si no, es decir, si es diferente, vamos a hacer una variación. Mira, yo puedo cortar esto, ponerlo aquí, pero aquí voy a hacer otra instrucción diferente. Mirad, los datos van a ser igual, pero aquí a los datos, perdón, de i más 1 punto, aquí le voy a cambiar a la propiedad number format y le voy a decir que es igual a día, mes, año. Recordar que estamos en el código en inglés. Entonces ya la propia celda va a tener este formato. Entonces, aunque le pase el valor numérico, ya se va a mostrar de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos aquí. Ahora vamos a hacer otra acción. Es decir, vamos a crear tabla. Es decir, los datos, como ya lo sabemos, los podemos convertir en tabla. Entonces aquí escribimos active sheet.list objects y añadimos, vamos a escribir XLSRC range de tipo rango. ¿Qué tipo de rango va a ser? Pues mira, active sheet punto cells 1.1 punto no coma current region y luego la variable es XLYes. Entonces voy a copiar esta instrucción de código hasta aquí, veréis lo que quiero hacer. Voy a poner aquí columns.autofit, es decir, que se ajusten nuestras columnas. Y también lo que podríamos hacer es, por ejemplo, active sheet list objects, voy a copiar esta instrucción, voy a quitar el punto, ahora es la 1, la puedo identificar de esa manera, y por ejemplo le puedo cambiar la propiedad table style. A ver, así, correcto. Entonces es igual, pues puedo decirle que es table style medium 3. Correcto, mirar, si vamos a nuestra tabla, seleccionamos una tabla, vamos a ver estilos rápidos, entonces estos que son los medium, se llama table style medium, este sería el 1, el 2, este sería el 3. Y vamos a elegir otro, por ejemplo, este puede ser el 5, ¿ok? Y lo que quiero hacer solamente para hacer una diferencia, pues por ejemplo, if mi.combobox1.value igual a txt, entonces, ahora voy a hacer... aquí me falta las comillas dobles de cerrar, en if. Es decir, si es txt, me aplicas este estilo. Y ahora voy a hacer una variación, solamente para ver que nos funciona. Else, puedo pegar esta instrucción de código. Ahora aquí cambiamos CSV y vamos a darle, por ejemplo, el 5, ¿correcto? Vale. Entonces nos vamos a nuestro archivo, llamamos al formulario, importar Excel personalizado, tabla de Excel, acepto y observar cómo me ha importado todos los datos. Hemos creado una tabla, hemos dado el formato de fecha concreto para esto, ¿sí? Y nos ha creado una tabla más. Muy bien, podemos hacer otro ejercicio. En este caso, si es CSV, recordáis que era barra vertical, hemos dicho antes. Vamos a dar a importar personalizado, elegimos el archivo, aceptamos. Observar, me ha creado otra tabla, los datos perfectamente configurados y me aplica otro estilo diferente. ¿Sí? Es decir, solamente aquí el formato original, el estilo de tabla original,
este que era TXT con este y este que era CSV con este. De esta manera también didácticamente mostramos que estamos actuando con los diferentes tipos de archivo, con diferentes extensiones, ya sea TXT o CSV. Muy bien, entonces ya os he mostrado en este segundo vídeo y hemos terminado todo este ejercicio de cómo trabajar, interactuar al de Excel, desde nuestra herramienta favorita Excel, con archivos TXT o CSV. Y hemos visto entre los dos vídeos crearlos y escribirlo, exportar los datos de Excel a un archivo TXT o CSV y importar los datos. Hemos hecho un ejercicio general y uno un poco más personalizado cuando sabemos que los datos tienen siempre la misma estructura de columnas con los mismos tipos de datos. Muy bien, entonces ahora claro que antes de irte me gustaría y te invito a que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, déjame tus comentarios, recuerda compartir ya sea el vínculo de este vídeo o el vínculo de mi canal. Y nada más, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.